Dios lo bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, el día de hoy quiero compartir con la iglesia del Señor este mensaje que le he puesto por título Salvados por el agua. Ese es el mensaje que el Señor puso en mi corazón. De tantos mensajes, uno siempre tiene cosas, hermano, que poco a poco uno va puliendo, ¿no? En el camino del Señor. Yo era de los que pensaba que estos temas doctrinales yo los daba en estudios bíblicos. Obviamente en estudios bíblicos es mucho mejor tocar estos temas, pero también es importante, hermano, en la predicación de la palabra. Recuerdo una ocasión que subí un video a las redes que hablaba del bautismo. Estábamos en plena pandemia, cuando la gran mayoría de las personas estaba asustada con el tema del COVID. Y en ese video yo hablaba sobre el bautismo y me llegó un mensaje de una persona que quería ser bautizada. En plena pandemia del COVID, cuando todos desconocían el alcance de esta enfermedad, esa persona me escribe porque vio el video del bautismo y me dice, quiero ser bautizada. En plena pandemia, en medio de plena pandemia, vinimos aquí y esa persona fue bautizada. Y de ahí en adelante cambié el enfoque, hermano. No solamente en estudios bíblicos, sino en una predicación, también podemos hablar de este tema. Porque es necesario, hermano, que hablemos de este tema, el cual lleva por título Salvados por el agua. Y no se malinterprete, hermano, el que salva es Cristo. Pero ustedes van a ver viendo poco a poco el enfoque, por qué el mensaje se llama Salvados por el agua. Hay muchas denominaciones, hay mucha confusión, hay tantas cosas que se hablan sobre el tema del bautismo, hermano, que muchas veces trae confusión a las personas y aún en muchos cristianos. En muchos miembros de la iglesia del Señor, muchas veces aún hay dudas sobre este tema tan importante que establece la palabra de Dios. Primeramente, hermano, a manera de introducción, vamos a ir viendo algunas formas de bautismo que aplican en muchos lugares, los cuales son totalmente antibíblicos. Herejías en bautismo de infantes. Este es uno de los puntos, hermanos, que muchos grupos religiosos bautizan a los infantes. Dice, todos los bautismos en las Escrituras fueron a personas que estaban conscientes de lo que hacían. No existe tal cosa en la Biblia como el bautismo de infantes. Hoy en día, en muchos grupos religiosos, se toma un niño recién nacido con 4, 5, 6 meses y según ellos van a bautizarlos. El bautismo bíblico es para perdón de pecados. ¿Qué pecado puede tener un recién nacido, hermano? ¿Qué pecado puede tener un recién nacido? Pero estas personas aún así bautizan a infantes. Bíblicamente, hermano, solamente hay dos formas de pecar. Número 1, pecar por omisión. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué nos indica eso, hermano? Que si yo estoy aquí y yo estoy viendo una injusticia y yo no hago nada en contra de esa injusticia, yo peco por omisión y estoy pecando delante de Dios. Esa es una de las formas de pecar, hermano. Pecar por omisión, por no hacer lo que tú sabes que es correcto. Y hay otra forma de pecar. ¿Cuál es la segunda forma de pecar, hermano? Por transgredir la ley de Dios.
que es la más común. Es cuando eres pleitero, es cuando la Biblia dice que no seas iracundo, tantas cosas, y tú haces lo que tú quieras. Cuando tú transgredes la palabra de Dios, estás pecando contra Dios. Solamente, bíblicamente hablando, hay dos formas de pecar. ¿De dónde sacan estos grupos religiosos que un niño recién nacido que no puede pecar ni por omisión ni por transgredir la ley de Dios tiene que ser bautizado para el perdón de pecados? ¿De dónde, hermano? Un recién nacido no puede pecar por omisión. Un recién nacido no puede pecar por transgredir la ley de Dios. Pero ellos dicen no, porque él heredó el pecado original. Ese es el argumento de ellos, hermano, pero ese argumento no es bíblico. Solamente hay dos formas de pecar según la Biblia, y una es por omisión y la otra es por transgredir la ley de Dios. Muchos argumentan que el pecado sí se hereda, tergiversando este pasaje. Muchos tergiversan Salmo 51, verso 5, donde dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Mira, mira que en pecado me concibió mi madre. El pecado se hereda. Pero hay que tener en cuenta, hermano, que una cosa es ser concebido en pecado y otra cosa es ser culpable de pecado. Son dos cosas distintas, hermano. Son dos cosas distintas. Ser concebido en pecado no es lo mismo que ser culpable de pecado. Tú eres culpable de pecado cuando tú pecas por omisión y cuando tú transgredes la ley de Dios. Allí eres culpable de pecado, no porque el pecado se hereda, hermano. El pecado no se hereda. Jeremías 31, versos 29 y 30, dice lo siguiente: en aquellos días no dirás más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán la dentera. Cada cual morirá por su propia maldad. Tú no puedes morir por el pecado de tu abuela, o el pecado de tu madre, o el pecado de tu bisabuelo, hermano. La salvación es individual. Cada cual morirá por su propia maldad, según Jeremías 31, versos 29 y 30. Ezequiel, capítulo 18, verso 20, también nos dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, hermano, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Entonces, no hay argumento bíblico que sustente que heredamos el pecado y que los niños nacen con pecado y por eso tienen que ser bautizados, hermano. Eso es una herejía, hermano. No hay sustento bíblico para eso. Y hay tanta confusión en el mundo religioso, hermano, en el tema del bautismo, que es necesario tocar estos temas de vez en cuando, hermano. Es necesario tocarlo. Entonces vemos que a la luz de la Biblia, hermano, los infantes no se deben bautizar. Seguimos viendo herejías del bautismo en los grupos religiosos evangélicos. Algunos grupos evangélicos argumentan que el bautismo no es importante en la salvación, que esta es solo por fe, que es solo por fe. Eso argumentan muchos
Dicen, no hay necesidad de bautizarse si la salvación es solo por fe, por solamente creer, hermano. Pero el gran error de estas personas, hermano, es no comprender lo que significa la palabra fe. El error evidente de estas personas es que definen de manera terrible el significado de la palabra fe, ¿no? Que yo soy salvo por fe. Romanos 1:5 dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre, hermano. Hermano, la fe en Cristo Jesús conlleva o está unida, está casada, va de la mano con la obediencia, hermano. No puede haber fe en Cristo Jesús si no hay obediencia. Yo creo en Dios, pero yo soy un narcotraficante, soy un asesino y mato a todo el mundo, pero yo creo en Dios. ¿Qué clase de cristianismo es ese, hermano? La fe va juntamente casada con la obediencia. El que tiene fe obedece a Dios, obedece el evangelio. Ellos dicen, no, es solamente por fe. Yo creo en Dios y ya soy salvo. ¿Y la obediencia dónde quedó? Todos creen en Dios, hermano. Todos creen en Dios. Un homicida cree en Dios. Una persona, por decir algo, fornicario, adúltero, cree en Dios. Una persona que mata, que miente, cree en Dios. ¿Pero es salva esa persona si no obedece? Entonces este es el error de estas personas que creen que la fe solamente es creer, hermano. Y hace algunos años hubo una actividad que me llamó mucho la atención, hermano, y al mismo tiempo me causó un poco de indignación. Estos grupos hicieron una actividad que creo que fue internacional o mundial. Y tenían unos suéter que decía 1 millón para Cristo. Yo me quedé impresionado. Wow. Y dicen que en esos días, que eran 1 o 2 días, más de 1 millón de personas se iban a salvar. Yo, wow, eso es una tarea grande, bien grande. El sentir es bueno, salvar a 1 millón de personas, uno quisiera salvar al mundo entero. Pero ¿sabes la forma que ellos hacían para salvar a 1 millón? Se acabó la actividad y trajeron el listado y dicen 2 millones de personas en la fecha de la evangelización fueron salvadas para Cristo. ¿Y usted sabe lo que hacía esa gente? Iba donde una persona, una casa, tocaba la puerta y le decía, ¿usted quiere ser salva? Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y ya eres salvo. No importa si abandonaste el pecado, no importa si hubo arrepentimiento genuino, sino que simplemente dijiste que ya creo en Dios y ya eres salvo. La Biblia no enseña eso, hermano. La palabra de Dios no enseña que esa es la manera en que una persona es salva en Cristo Jesús. Y lo peor del caso que millones de personas creyeron que ya eran salvos solamente por repetir una oración, que no es ni oración, es un rezo. Eso es un rezo, porque la oración es hablar con Dios. Eso que ellos repiten es un rezo, ya lo tienen ya como los rezos de la Iglesia Católica, lo tienen ya establecido. Ese es un rezo. Entonces esa no es la forma, hermano, en la cual las personas son salvas. Muchos de ellos tienen varios argumentos y dicen que la salvación es solamente por fe, porque Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ellos argumentan con estos pasajes que solamente hay que recibir al Señor, que solamente hay que creer en el Señor y todos pueden ser salvos. Sí, hay que creer en el Señor, pero hay que obedecer el evangelio de Cristo. Hay que obedecerlo. Y aquí ellos tienen una lista grande de pasajes que argumentan que la salvación es solamente por creer y no por obedecer, no por obediencia. Y esto es algo, hermano, totalmente antibíblico. Alguien que no obedece el evangelio no puede ser salvo. Tiene que haber
arrepentimiento en esa persona. Y aquí, hermano, vamos a comenzar. Esto era introducción, hermano. Vamos a comenzar el mensaje. Vamos a entrar en materia. Génesis 7, verso 13 al 24. Pero primero vamos a ver Génesis 6, del 5 al 7. Cómo inició todo el tema del diluvio. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí hay un punto importante, hermano, que es el verso 5, que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Había mucha maldad, hermano, en los tiempos de Noé. Demasiada maldad, que Dios vio con desagrado esa maldad, y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. Solamente pensaban en hacer el mal. Hermano, cada quien saca su conclusión, porque esto no está en la Biblia, pero para mí esos tiempos eran hasta peor que estos tiempos. Hoy podemos encontrar bastante más gente justa o que quiera agradar a Dios. En aquellos tiempos nada más Noé y su familia, hermano. Todos los demás, hermano, los pensamientos de su corazón era hacer maldad. Entonces Dios vio con desagrado eso y decide exterminar el pecado de la tierra, hermano. Dios decide exterminar el pecado de la tierra. Y lo que leyó mi hermano Elio en Génesis 7, allí nos muestra cómo Dios extermina el pecado del hombre. La tierra estaba inundada en pecado, hermano. Y yo quiero leerlo nuevamente porque hay un punto que es muy importante que tengamos en cuenta. Génesis 7, verso 13 al 24. En este mismo día entraron Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domésticos según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca. Y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos, imagínense eso, hermano, todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Imagínense hasta dónde subió el agua. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y esta es la parte que quiero enfocar, hermano. Y murió toda carne que se mueve sobre la faz de la tierra. Cómo Dios limpió el pecado del mundo, hermano. Cómo Dios limpió el pecado del mundo por medio del diluvio. El diluvio es un juicio de Dios hacia el pecado, hermano. Y Dios extermina la maldad de los hombres, que era de continuo al mal, por medio del agua. Extermina totalmente, limpia el mundo por medio del agua, hermano. Y vamos a ver qué simboliza este evento
de Noé y el diluvio en la salvación del hombre. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20 al 22. Vamos a ver, hermano, cómo Pedro conecta lo que acontece en el diluvio con la salvación del hombre, hermano. Es importante esto. Dice la palabra, los que en otro tiempo desobedecieron, está haciendo referencia a la gente de Noé, que era de continuo pensamiento al mal. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ese punto es importante. ¿Por qué fueron salvadas esas personas? Fueron salvadas por agua. El agua fue el medio de salvación, hermano, donde Dios extermina el pecado. Y dice Pedro que las personas fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, hermano. Pedro conectó el bautismo con la salvación, hermano. El apóstol Pedro va desde Noé al bautismo, hermano, porque hay una relación entre ellos. Esa relación, él nos dice que el bautismo que corresponde a la salvación de Noé y su familia en el arca, esas palabras corresponden en el original, es que es un antitipo. La salvación de Noé y su familia en el arca era un tipo o figura, y el antitipo de eso, o la realidad a la que apuntaba, era al bautismo, hermano. Era al bautismo. La realidad, hermano, el antitipo o la figura de ese diluvio, hermano, que exterminó o limpió el mundo del pecado, eso apuntaba hacia el bautismo, que es el que quita el pecado del hombre cuando es sumergido en las aguas del bautismo, hermano. Así como Dios exterminó el pecado por el diluvio, por el agua, así por medio del bautismo, hermano, Dios quita el pecado del hombre, hermano. Y eso es lo que dice Pedro en este pasaje. Pero vamos a ver, hermano, algo mucho más profundo aún. Cristo, hermano, es nuestra arca de salvación. El diluvio mató a todo el mundo, pero Noé y su familia fueron preservados o salvados de ese juicio, porque estaban en el arca de salvación que recibió el juicio por ellos. Eso es figura del bautismo. En el bautismo, el agua también representa el juicio de Dios por el pecado, la muerte. En el bautismo, lo que decimos es que al igual que Noé y su familia, nosotros pasamos también por el juicio de Dios y que salimos ilesos del otro lado porque estábamos en nuestra arca de salvación, que es Cristo, hermano. Así, hermano, cuando nos sumergimos en agua, como Dios exterminó el pecado en el tiempo de Noé, así Dios quita el pecado del hombre cuando es sumergido en agua, hermano. Hermano, esto nos trae una enseñanza bastante práctica. Cada uno de nosotros debemos entender, hermano, que no hay lugar más seguro que estar en Cristo Jesús. Que estar en el arca que preservó la vida de Noé, hermano, en ese diluvio. Así, hermano, nosotros estamos seguros cuando estamos en Cristo Jesús. Es necesario ser bautizado en Cristo Jesús y en su muerte, hermano. Romanos 6, versos 3 y 4, dice la palabra: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí hay una imagen, hermano, que se está reflejando sobre el bautismo. Muerte, sepultura y resurrección, hermano. Así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, hermano, cuando salimos de las aguas del bautismo, dice Romanos 6, 3 al 4, que asimismo resucitamos para vida nueva, hermano. Para vida nueva resucitamos cuando somos bautizados. No sabemos la importancia del bautismo en la salvación. Si pudiéramos ir un poco más profundo, todos los casos de conversión en la Biblia, hermano, todos fueron a través del bautismo. Todos los casos de conversión. Vemos en Tito, capítulo 3, verso 3 al 5, que para mí, hermano, es uno de los pasajes más contundentes que habla sobre el bautismo, hermano. No hay otro pasaje en la Biblia que muestre el momento exacto donde ocurre la transformación del hombre. Y lo muestra Tito, capítulo 3, verso 3 al 5. Presta atención a esta parte, hermano, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Escucha por qué nos salvó. Verso 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, la misericordia de Dios, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, hermano. Esa frase, hermano, que habla que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, habla del bautismo en agua, hermano. Este pasaje nos indica, hermano, que a la hora de ser bautizado es donde ocurre la regeneración del hombre. Es donde ocurre esa transformación del hombre. Ese es el momento, hermano. No hay otro momento, no hay otro pasaje en la Biblia que diga que la persona es regenerada cuando repite una oración. No existe. No hay otro pasaje en la Biblia que diga que la persona es regenerada cuando simplemente cree. Pero la palabra enseña que el Señor nos salvó por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a ver otras versiones que dicen referente a esto. Dice la Biblia, Nueva Traducción Viviente, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó, nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos bautizados, hermanos, cuando nosotros somos lavados, cuando somos sumergidos en agua, ahí, hermano, es donde ocurre la regeneración del hombre, hermano. Ahí es donde el Señor nos transforma en ese momento específico. No hay otro pasaje en la Biblia que muestre esta realidad, hermano. La Biblia latinoamericana dice, no se fijó en lo bueno que hubiéramos hecho, sino que tuvo misericordia de nosotros y nos salvó en el bautismo. Volvimos a nacer y fuimos renovados por el Espíritu Santo. En el bautismo volvimos a nacer y fuimos renovados por el Espíritu Santo. Otra versión, Biblia Arca Fernández, Él nos ha salvado no en virtud de nuestras buenas obras, sino por puro amor, y lo ha hecho a través del agua, que nos hace nacer de nuevo
y nos renueva bajo la acción del Espíritu Santo, hermano. Es el momento, hermano, donde ocurre la transformación, donde ocurre la conversión del hombre, es cuando el hombre es sumergido en agua, hermano. Ese es el momento, no hay otro momento bíblicamente hablando. Todos los casos de conversión en la Biblia fueron de esta forma, hermano. Se predicó el evangelio, las personas se arrepentían e inmediatamente eran bautizadas para el perdón de sus pecados, hermano. Si hacemos un estudio minucioso de la Escritura, nos damos cuenta de esta gran realidad, hermano. Ellos no esperaban 3 meses. Espera 3 meses que te vamos a dar un estudio bíblico especial para que entonces pueda ser bautizado, hermano. Inmediatamente, cuando se predicaba el evangelio, las personas se arrepentían, eran bautizadas, porque allí en ese momento es donde ocurre la transformación, la regeneración en el Espíritu Santo de las personas, hermano. Ahí ocurre la salvación y a Dios le plació que fuera de esa forma. Vamos a la otra versión, Biblia Martín Nieto, dice, nos ha salvado no por la justicia que hayamos practicado, sino por puro amor, mediante el bautismo regenerador y la renovación del Espíritu Santo. Por eso que muchos a esta doctrina le dicen la doctrina del bautismo de la regeneración. Le dicen así los teólogos, ¿no? Es la realidad, hermano. No hay forma. Yo era uno de aquellos hermanos que esta parte no la entendía, pero cuando profundizamos en la Escritura nos damos cuenta que no hay otra forma de ser salvo, hermano. Hay que arrepentirse, hay que obedecer, hay que ser bautizado en agua para obtener la salvación, hermano. Vamos a leer otra versión más donde nos muestra que el momento de la regeneración ocurre en el bautismo. Biblia, el libro del pueblo de Dios, no por las obras de justicia que habíamos realizado, sino solamente por su misericordia, salvó, haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo, hermano. Ahí es el momento, hermano, donde ocurre la regeneración del hombre, es en el bautismo. Biblia Septuaginta, al español, dice, no por obras en justicia que habíamos hecho nosotros, sino según su misericordia, salvónos o nos salvó por lavacro de regeneración y renovación del Espíritu Santo. El lavacro es un lavamiento, hermano, lavamiento con agua. Entonces vemos, hermano, que es el momento donde se obtiene la salvación en el bautismo. ¿Qué ocurre, hermano? Ya para ir concluyendo, ¿qué ocurre al ser bautizado? Ocurren muchas cosas, pero ocurren mínimamente 3 cosas muy importantes en ese momento. El perdón de pecados, recibir el regalo del Espíritu Santo y ser añadido a la iglesia del Señor. Esas 3 cosas ocurren, hermano, en el momento que somos sumergidos en las aguas del bautismo. Y lo dice Hechos capítulo 2, del verso 38 al 47. Miren lo que dice. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don es el regalo. Y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. En el momento, hermano, que somos bautizados es para perdón de nuestros pecados y para recibir el regalo del Espíritu Santo. Y en el verso 47 dice que Dios añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Es muy importante, hermano, entender el concepto de iglesia. La iglesia son los salvos a nivel mundial. Dios lo añade a los salvos a nivel mundial. Dios no lo añade a una congregación específica. Dios te añade a los salvos a nivel mundial. Hay diferentes congregaciones, ¿no?
congregaciones locales como esta, la congregación metropolitana, la congregación Panamá Oeste, la congregación de Shepo. Dios no te añade a congregaciones, Dios te añade al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a los salvos, hermanos. Entonces miren lo importante del bautismo para perdón de pecados, para recibir el don o el regalo del Espíritu Santo y para ser añadido a la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Por eso es que es muy importante el tema del bautismo para la salvación del hombre. En Hechos 2, que estamos viendo, hubo un momento donde fue el primer sermón de Pedro lleno del Espíritu Santo, y Pedro confronta con el pecado a las personas que estaban allí. Y Pedro le dice, ustedes mataron al Cristo. Y la Biblia dice que ellos se compungían de corazón, estaban arrepentidos de lo que habían hecho, porque por medio del mensaje de Pedro, ellos entendieron que habían actuado mal. Y entonces ellos le hicieron una pregunta a Pedro, hermano, y le dijeron, ahora, ¿qué haremos? Y Pedro le responde en el verso 38 que estamos viendo, arrepiéntete y bautízate. Bueno, yo no sé en estos momentos si alguien no ha recibido el bautismo y oyendo la palabra de Dios, oyendo el modo bíblico, usted quiere bautizarse para el perdón de pecado, bien puede. Nada te impide ser bautizado. Solamente cree en el Señor Jesús y puedes ser bautizado para el perdón de tus pecados. Yo no sé, hermanos, si en esta mañana, ya tarde, hay alguien en estos momentos que quisiera recibir la salvación, que quisiera recibir al Señor en su corazón, hermano, y quiera ser bautizado para el perdón de sus pecados. Puede levantar la mano en estos momentos, hermano. No tenga miedo, no tenga temor, no piensen que lo están viendo, no piensen, es entre usted y Dios, hermano. Ahí es donde ocurre el momento de la salvación, el momento de la regeneración. No es orando una oración, no es cuando estabas pequeño que te bautizaron, es creyendo ahora y arrepintiéndote de tus pecados y siendo sumergido en aguas para que tus pecados sean lavados y para que puedas recibir el Espíritu Santo y ser añadido a su iglesia, hermano. Yo dejo con este mensaje los que están viendo también por internet, los que están aquí que no han sido bautizados, mediten en esto. Es un punto importante en la Escritura, hermano. Es la salvación del hombre. Y debemos, hermano, obedecer el Evangelio. No solamente creer en Dios. Todos creen en Dios. Hay que obedecer el Evangelio. Dios lo bendiga en este hermoso día, hermanos.